que ya poco a poco volvamos a vernos las caras en el buen sentido. Y esto lo que hace, mis hermanos, es que tenemos que darnos la bienvenida, tanto a los que estamos aquí, como a aquellos que están en casa, como a aquellos que nos puedan visitar, ya tanto sea presencialmente hoy aquí, porque tenemos una visita, o ya sea vía el canal de YouTube. Así que vamos a hacerlo como lo hacemos siempre aquí en Piedra de Ayuda, que nos decimos, Dios nos ama y nosotros hacemos lo posible. Y eso solo decimos, mis hermanos, a nosotros, y también tenemos una visita hoy que es Antonio de Padua, que él viene de Galicia y ha venido de Galicia ya para establecerse aquí en Barcelona, ¿ya? Y nos está visitando, así que Antonio, siéntase muy bienvenido y estamos contentos de que aún y la situación pueda estar aquí con nosotros. Así que siéntase muy bienvenido, ¿ya? Bueno, a nivel de anuncios, mis hermanos, pues no hay mucho que anunciar. Simplemente déjenme que les diga que recibimos ya información de nuestra hermana Sara, que está en Mozambique, y lo que allí se está trabajando en el centro de Macía, en Sequeleca, ¿ya? En ese centro ella nos informa un poquito de la situación que están viviendo con el coronavirus, las mascarillas que están haciendo, la formación que están haciendo tanto a los niños como a las familias. Nos envió todo un informe. Así que aquellos hermanos y hermanas que estén interesados en este informe, por favor, pídanlo a Secretaría y se les facilitará el informe que nuestra hermana Sara ha mandado. Y así estaremos un poquito más informados de lo que acontece en Mozambique. Después, a nivel de anuncios, pues la mayoría están en el boletín. Simplemente déjenme que les diga, hermanos, porque llevo toda la semana que no me lo puedo quitar de la cabeza, de que ya tenemos la licencia de actividades, ¿ya? Después de lo que a todos nos ha costado, ¿ya? En todos los sentidos, tenemos ya la licencia y repito, eso es para agradecer a nuestro Dios que hasta aquí Él nos ha ayudado. Pero hermanos, seguir siendo fieles en la alabanza y en la proclamación del Evangelio de Cristo porque Él permite que sigamos estando aquí. Aquí muy poquito recibirán los miembros de la Iglesia un informe de cómo se han invertido y se han gastado los euros que hemos necesitado para poder tener esta licencia, así que lo recibirán para que todo el mundo lo sepa. Y si hay alguna pregunta, tenemos a nuestro tesorero que encantado se lo responderá. A nivel de anuncios creo que no hay nada más, mis hermanos, pero estamos gozosos. Estamos gozosos, debemos estar gozosos, aunque seamos poquitos, pero poco a poco iremos siendo más, de poder ya congregarnos, vernos las caras y presencialmente poder dar la gloria y la honra a nuestro Dios, que es el único digno y el único que la merece. Así que, mis hermanos, el Señor les bendiga y seguimos con nuestro culto de alabanza y ahora será nuestro grupo, aquel que guiará este culto de oración y de alabanza. Siguiendo con nuestro programa, vendría la oración pastoral, que como no puede ser de otra manera, la tendrá nuestro pastor Rubén. Bien, mis hermanos, uno de los privilegios que tenemos como pueblo de Dios es que podemos interceder como un sacerdocio, un reino de sacerdocios delante de nuestro Dios y poner nuestras peticiones, como nos dice la Escritura, con acción de gracias delante de nuestro Dios. Y como hemos visto en Filipenses, y la paz de Dios, de ese Dios de paz, guardará lo que es nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. Así que acompáñenme, tanto los que están aquí como los que están en sus casas, en esta oración para poner las gratitudes y necesidades de esta congregación en las manos de nuestro Dios. Oremos, mis hermanos. Nuestro Dios, nos acercamos a ti y nos acercamos sabiendo que es el gran privilegio que por gracia nos ha sido dado. Nos acercamos a ti, Dios nuestro, no con los méritos de nuestra propia justicia, porque no hay ningún mérito en nosotros, Señor, que nos abra las puertas del cielo. No hay ningún mérito que nos abra el lugar santísimo. Nos acercamos a ti, Señor, cubiertos por la justicia que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Nos acercamos a ti, sabiendo que nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, está sentado, Padre Celestial, a tu diestra e intercede continuamente por nosotros. Nos acercamos a ti en reconocimiento de que tú eres el creador de cielos
y tierra, de lo visible y de lo invisible. Tú eres aquel que sustenta todo lo creado con el poder de tu palabra. Tú eres aquel que lo gobierna y lo controla para el cumplimiento de tus planes. Pero tú eres también aquel que nos has creado como pueblo tuyo, como hijos e hijas tuyas por medio de la gran redención en Cristo Jesús. Nos has adoptado en Él. Y ahora nosotros podemos levantar nuestra voz y decir: Abba, Padre. Gracias por este gran privilegio que tú nos das. Señor, y con esta oración queremos darte la gloria, la honra y la alabanza, Trino Dios, que únicamente tú te mereces y eres digno de recibirla. Señor, queremos darte las gracias por el día de hoy, porque para nosotros, para Piedra de Ayuda, es un día especial, porque hemos podido empezar a congregarnos ya presencialmente. Sabemos que hay hermanos que todavía, Señor, no han podido venir, pero que nos están siguiendo desde casa, Señor. Sabemos que es una manera de congregarse, quizá a la cual no estábamos acostumbrados, pero tú nos lo permites. Pero gracias, Señor, porque poco a poco, Señor, tú haces posible de que podamos volver, Señor, y podamos verdaderamente decir de que es un gran gozo y delicia habitar los hermanos juntos en armonía. Gracias, Señor, porque tú nos lo permites, Señor. Gracias, Señor, porque podemos nuevamente vernos las caras, Señor. Gracias por aquellos hermanos que tú has traído, Señor, y por aquellos que tú vas a traer. Señor, queremos pedirte que sigas bendiciendo a esta pequeña pero grande congregación de Piedra de Ayuda. Gracias porque has sido fiel con nosotros, Señor, en este tiempo de confinamiento. Gracias porque en medio, Señor, de la prueba nos has ayudado, Señor, y hemos seguido adelante. Y gracias, Señor, porque mirando atrás podemos decir que tú vas a seguir ayudándonos y que tu misericordia, Señor, es nueva cada mañana para con nosotros. Señor, ahora queremos poner tantas cosas, Señor, que hay delante de ti. Algunas de aquellas, Señor, que crean afán en nuestras vidas. Situaciones, Señor, de abundancia o situaciones de escasez. Situaciones, Señor, de falta de trabajo, situaciones de enfermedad, situaciones delicadas, situaciones familiares, Señor. Hay tanto, Señor, pero sabemos, Señor, que tú puedes hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Por eso, Señor, ponemos a nuestros hermanos delante de ti. Señor, nos acordamos de Leida, Señor, y su accidente en la rodilla. Nos acordamos también de Paco, Señor, con el dolor de su rodilla. Te pedimos, Señor, que tú sigas estando con ellos, restaurándolos y bendiciéndolos, Señor. Queremos orar por nuestra hermana Raquel Gómez, sabiendo que el día 27, Señor, tiene visita, que tú estés con ella, Señor, que tú la sustentes, Señor, que tú la bendigas. Gracias, Señor, porque sabemos que nuestra hermana Marta Domínguez está bien, Señor, en casa, y te pedimos, Señor, que tú la bendigas. Así pedimos también, Señor, por Francisco y por Josefina, Señor, por María Sánchez Arnau, por tantos otros, Señor, los ponemos todos delante de ti, Señor. Ponemos a aquellos hermanos que están esperando, Señor, un trabajo para poder llevar el sustento a su casa, Señor. Tú que eres nuestro Padre, que sabe de lo que tenemos necesidad, te pedimos, Señor, que tú proveas. Que tú proveas, Señor, el pan nuestro de cada día. Señor, gracias te damos, Señor, porque eres nuestro Dios y porque nosotros somos tu pueblo, Señor. Y queremos, Señor, seguir dejando este culto en tus manos, de tal manera que tu nombre, Señor, sea el que sea glorificado y exaltado. Que tu pueblo, Señor, tus santos sean perfeccionados para que tu iglesia, la esposa de Cristo, sea edificada, Señor. Y si a ti te place en el día de hoy, Señor, tú puedas añadir bendición y vida eterna, Señor, en medio de la congregación de los santos. Señor, tennos en tus manos. Bendícenos, Señor, que tu faz resplandezca sobre nosotros y ayúdanos, Señor, a seguir siendo fieles a ti, fieles a tu palabra, Señor. Fieles a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo, fieles a la proclamación del Evangelio de Cristo Jesús. Señor, que te lo pedimos todo, dándote la gloria y pidiéndote en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siguiendo con la nueva normalidad, viene también el tiempo de la ofrenda. En este domingo le toca a Pamela. Entonces, ¿puedes hacer una oración pidiendo por la ofrenda?
Y continuando con el programa, viene ahora la lectura en Filipenses, capítulo 4, versículos 10 al 23, que está a cargo de nuestro hermano José Luis, quien se encargará también luego de hacer una pequeña oración por el mensaje. Tal como ha dicho el hermano José Carlos, la encontramos la lectura en Filipenses, en el capítulo 4, versículos del 10 al 23. Y dice así: en gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis enviado vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí para Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante y sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Padre eterno, te damos gracias y te pedimos que en la predicación que vamos a tener a continuación, tu Espíritu unja al pastor Rubén, para que nos sepa transmitir el mensaje del culto de hoy, aprender con el contentamiento. Y te damos gracias, Padre, porque en este tiempo que hemos estado de privación de poder participar juntos en los cultos dominicales o en los cultos de oración de los jueves, tu Espíritu ha estado presente y es el que nos ha mantenido unidos espiritualmente como templo que somos, como miembros de tu Iglesia, de una forma intensa y profunda, compartiendo con los hermanos alegrías, tristezas, problemas en el arreglo de la Iglesia o de otro tipo, pero siempre hemos estado unidos y tú, Señor, nos has ayudado. También te pedimos, Señor, que en estos momentos de dificultad en los cuales, tal como ha orado nuestro pastor Rubén, hay muchos hermanos que están sufriendo y van a sufrir problemas no solamente de tipo físico, sino de tipo moral y material, tú, Señor, nos ayudes a saber vivir en el contentamiento,
sabiendo, igual que el apóstol Pablo, que habrá otros hermanos a los cuales tu Espíritu los guiará para ayudarlos, para soportarlos y que puedan llevar a término aquello tan indispensable como es tener una vida digna. Te lo presentamos todo ello, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, antes de empezar el mensaje, algo que es importante en el tiempo que vivimos son las desinfecciones. Estoy seguro que han aprendido un montón de desinfectar cosas durante estos 6 meses, ¿no? Yo he aprendido incluso cosas que podían desinfectarse que nunca hubiese pensado que debían desinfectarse, pero ahora las desinfecto. Y es que dicen que el buen desinfectador o algo así. Bueno, tenemos que inventar algún tipo de refrán en ese sentido, mis hermanos, ¿ya? Muy bien, pues habiendo cumplido ya lo que es el protocolo, ya nadie nos puede decir nada. Fíjense, mis hermanos, que el tiempo que estamos viviendo, si se dan cuenta, es un tiempo de poco contentamiento. Estamos viviendo en un tiempo y una sociedad donde parece que no hay contentamiento alguno. Tenemos que llevar mascarillas, pero después aquellos que están no muy contentos o contentados en llevar mascarillas. Tenemos que hacer esto y otros que no están muy contentados en hacerlo. Es una sociedad la cual está resignada, que es muy distinto a estar contentada. Pero fíjense, mis hermanos, de que la vida cristiana es una vida que ha aprendido contentamiento en todas y cada una de las situaciones en la cual se encuentra. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo les está diciendo al final de su carta a los filipenses, en el capítulo 4, los versículos del 10 al 23. Así que tengan sus Biblias abiertas, mis hermanos, en el capítulo 4 de Filipenses y los versículos del 10 al 23. Y créanme que es un gozo, mis hermanos, poder ver que hay hermanos que abren las Biblias, porque hasta hacía tiempo no veía a nadie abrir la Biblia, no porque no la tuviesen, sino porque no había nadie. Así que abran sus Biblias en Filipenses 4, empezando en el versículo 10. Y fíjense que Pablo aquí les va a hablar a los filipenses del contentamiento en su vida, del contentamiento en lo que es la vida cristiana y del secreto o la clave de ese contentamiento en toda situación. Ahora bien, antes de pasar a lo que es el análisis de Filipenses 4 del 10 al 23, es necesario que apuntemos alguna serie de elementos en lo que es en este texto para que podamos entender lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Fíjense que llegamos al final de la carta a los filipenses. Hoy acabamos ya con los filipenses. Y fíjense que aquí el apóstol Pablo, después de haber dado sus exhortaciones finales, les ha dado una serie de exhortaciones a los filipenses. Les ha dicho, estad firmes en el Señor, regocijaos en el Señor siempre, vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones, en esto pensad, esto haced. Bien, después de estas exhortaciones finales, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que va a hacer? El apóstol Pablo va a agradecer a los filipenses la ofrenda económica que le dieron y le enviaron. Pablo no quiere cerrar su carta sin agradecer a los filipenses su ayuda. Es más, esto es uno de los motivos principales por los cuales Pablo escribe esa carta a los filipenses. Es el motivo, uno de los motivos principales, agradecerles y reconocerles esa ayuda que les había enviado los filipenses a Pablo. Fíjense, por ejemplo, en el versículo 10. Nos dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Fíjense, mis hermanos, en el capítulo 18, como Pablo reconoce en el versículo 18, Pablo reconoce nuevamente esto. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Por tanto, Pablo no quiere cerrar su carta a los filipenses sin agradecerles su ayuda, sin agradecerles su ofrenda, sin reconocer y dar gratitud a ello.
Y fíjense que es una de las maneras sublimes de acabar esta carta. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo cierra esta carta prácticamente de la misma manera que la ha empezado. Es decir, Pablo empezó esta carta reconociendo la ayuda y la comunión que los filipenses tuvieron con él en el Evangelio de Cristo Jesús. Fíjense en nuestro texto, fíjense en los versículos 14 y 15, en cierta manera lo que Pablo reconoce. Dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar o recibir, solamente vosotros participaron con Pablo en el Evangelio. Y fíjense que eso Pablo ya lo ha dicho en el capítulo 1. Vayan al capítulo 1, versículo 5. Pablo da gracias a Dios con gozo por todos ellos. ¿Por qué? Versículo 5 del capítulo 1. Por vuestra comunión en el Evangelio. Desde el primer día, les dice Pablo, hasta ahora. Y esa idea desde el primer día hasta ahora también está en nuestro texto. Fíjense cuando volvemos a nuestro texto, el capítulo 4, y fíjense mis hermanos en el versículo 15. Lo hemos leído, fíjense cuando dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar o recibir. ¿Solamente quién? Solamente vosotros, filipenses. Por tanto, fíjense que Pablo cierra esta carta de la misma manera que la empieza, y eso es importante, porque nos va a ayudar a entender lo que aquí sucede. El final de la carta a los filipenses tiene que entenderse con ciertos elementos que Pablo ya ha mencionado al inicio de la carta. Ahora bien, en nuestro texto Pablo se encontró con un dilema. Pablo tenía un problema que tiene que resolver en Filipenses 4. ¿Y cuál es ese problema? Fíjense, tenía que, por un lado, agradecer y quería agradecer a los filipenses por su ayuda, por su ofrenda, por su sustento. Y probablemente, mis hermanos, esa ayuda, ese sustento de los filipenses era una ayuda y un sustento económico. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a ir viendo en el texto. Pero Pablo utiliza lenguaje y terminología comercial. Fíjense al final del versículo 15, esa expresión que dice en razón de dar y recibir, lo veremos, eso es terminología comercial, terminología financiera. Fíjense el versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra ¿qué? Vuestra cuenta. Otra vez, lenguaje financiero, lenguaje comercial. Por lo tanto, es muy probable que aunque no se nos defina cómo fue la ayuda de los filipenses, esa ayuda fue sustento económico. Por lo tanto, Pablo hablará de dinero. Pablo hablará de esa ayuda económica y Pablo agradecerá a los filipenses esa ayuda y sustento económico. Ahora bien, ¿dónde está el dilema, mis hermanos? El dilema está en que Pablo agradece ese sustento económico, pero Pablo quiere que entiendan algo esos filipenses, que su vida y su ministerio no depende ni busca en absoluto ese sustento en su vida. Es decir, Pablo no tiene dependencia ni tampoco busca ese don de los filipenses. ¿Por qué? Porque Pablo ha aprendido a contentarse en toda situación. Fíjense cómo Pablo quiere dejar claro esto. Fíjense en la estructura de los versículos del 10 al 20. Pablo agradece el don. Versículo 10. En gran manera me gocé. Pero ahora fíjense en el versículo 11. Corrige la visión. No lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme. Fíjense ahora versículo 15. Y sabéis también vosotros, ya lo hemos leído, que fuisteis los únicos que me ayudasteis. Pero fíjense en el versículo 17. Corrige la visión, pero no os equivoquéis. No busco dádivas. Pablo está diciendo, gracias por vuestra ayuda, pero entender algo. No dependo de ello ni lo busco, porque he aprendido a contentarme en todo.
Por tanto, fíjense, mis hermanos, que estos son los dos grandes pilares que van a formar lo que es este texto. Y debía explicárselos porque de aquí van a salir precisamente los puntos del mensaje. Por un lado hay ese reconocimiento del sustento económico, pero por otro lado hay una realidad de que Pablo no depende ni lo busca porque él ha aprendido a contentarse en cualquier situación de su vida. Y fíjense, mis hermanos, que este texto tendrá aplicaciones o tendrá repercusión importante en nuestra vida, porque si lo piensan, mis hermanos, en la vida de cualquier persona y del ser humano, posiblemente uno de los aspectos que puede generar mayor afán es precisamente el aspecto de sustento económico en la vida de uno. ¿Llegaré o no llegaré a final de mes? Con la pandemia que estamos viendo, ¿qué sucederá en mi vida y con mi sustento? Preocupaciones totalmente legítimas. Y me atrevo a decir, mis hermanos, que también una de las cosas que se ve en la historia de la Iglesia, dentro de la historia de la Iglesia, que ha podido vivir y vive, tanto en asuntos de afán y de abusos, es por temas muchas veces de sustento económico. Iglesias que viven en la escasez y ministros que viven en la escasez, o iglesias que lo único que buscan es el don de las nóminas de sus feligreses. Y fíjense que estos aspectos en cierta manera estarán involucrados dentro de esa parte final del apóstol Pablo a los filipenses. Por tanto, con esas dos grandes columnas, ese sustento económico que Pablo agradece a los filipenses, pero la idea del contentamiento en todo, ahora es cuando empieza el mensaje, mis hermanos. Hay dos cosas que podemos destacar en el texto de hoy. Y es que el contentamiento en la vida cristiana nunca debería depender de ese sustento económico. Y segundo, es que el contentamiento en la vida cristiana nunca debería buscar el don del sustento económico. Fíjense, hermanos, vamos a desarrollar el primer punto. El contentamiento en la vida cristiana nunca debería ser dependiente de ese sustento. ¿Por qué? Porque el contentamiento es aprender a manejar cualquier situación en nuestra vida. Y fíjense que esto lo vemos en los versículos del 10 al 12. Fíjense, mis hermanos, que Pablo está haciendo algo claro con los filipenses. Pablo reconoce la ayuda que volvieron a renovar los filipenses con él. Fíjense el versículo 10, cuando Pablo les dice, en gran manera me gocé, y dice, me gocé en el Señor. Fíjense cómo es una demostración de lo que Pablo ya ha dicho. Regocijaos siempre ¿en quién? En el Señor. El gozo se encuentra en Cristo. Y Pablo dice, me gocé en gran manera en el Señor. ¿De que qué? De que ya habéis revivido vuestro cuidado de mí. Es decir, Pablo se goza porque los filipenses habían vuelto a reavivar la ayuda con Pablo. Lo habían hecho ya desde un principio de la predicación del Evangelio. Lo ha dicho Pablo. Me gozo por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Versículo 5, desde que salí de Macedonia, los únicos que me ayudasteis desde el principio de la predicación fuisteis vosotros. Pero Pablo dice, algo pasó que esos filipenses tuvieron que parar esa ayuda. No se nos dice el qué, pero tuvieron que pararla. Y ese tiempo pasó y la reavivan con Pablo. Pablo está utilizando un término que es muy bonito. No habla del término reavivar, sino que habla del término florecer. Se goza porque vuestra ayuda ha florecido nuevamente conmigo. Es básicamente como cuando entra después de lo que es el verano, el otoño y la primavera. Y entra el otoño y la primavera y el paisaje se enfría. Los tonos ocres y fríos toman posesión del paisaje. Todo parece quedar en silencio y prácticamente sin ningún tipo de movimiento. Algunos animales invernan para poder pasar ese tiempo de invierno y a otros les cuesta mucho más esfuerzo buscar el alimento. Pero en la providencia de Dios, cuando ese otoño y invierno pasan, ¿qué es lo que llega, mis hermanos?
Llega, mis hermanos, la primavera y las plantas vuelven a florecer. Los animales que invernaban despiertan, hay alimento, hay sustento. Y eso es precisamente la imagen que está mostrando Pablo aquí. Después de ese otoño que habéis pasado, filipenses, de ese invierno que habéis pasado, nuevamente habéis florecido en vuestra ayuda hacia mí. Y Pablo reconoce eso. Y reconoce que ese otoño e invierno que no pudieron ayudarle, en ningún momento fue el hecho de que los filipenses se olvidasen de él. Pablo podía estar ahí pensando, esos filipenses se han olvidado de mí. Esos filipenses ya no se acuerdan de mí. Esos filipenses han pasado de mí. Pero fíjense que no es el caso. Fíjense en el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Literalmente lo que Pablo está diciendo aquí es que de lo cual estabais pensando continuamente, pero continuamente estabais privados de esto. Es decir, no era una falta de pensar en Pablo, sino que era una imposibilidad en la vida de los filipenses. ¿Y saben qué, mis hermanos? Eso es algo importante, porque muchas veces puede haber en nuestra vida ese otoño e invierno de imposibilidad de poder ayudar. Y eso no tiene por qué ser una falta de fe, ni eso tiene que ser un descuido, mis hermanos. Algunas veces he escuchado, no aquí, ¿ya? Ahora puedo decirlo, no aquí para que nadie se me enfade, porque ahí hay gente, ¿ya? A veces he escuchado, bueno, es que si se deja ayudar es como una falta de fe o un descuido, ¿no? En ocasiones, hermanos, hay situaciones que no lo permiten. Situaciones que lo hacen imposible aunque uno piense de manera continua. ¿Y saben qué? Más de una vez les he dicho, mis hermanos, de que creo pies juntillas en lo que es la providencia de nuestro Dios. Y Dios no hace las cosas por casualidad. Dios tiene un plan y gobierna todas las cosas. Y creo que no es casualidad, mis hermanos, que el final de Filipenses acabe de esta manera para nosotros. Porque si hay algo, mis hermanos, que debemos aprender de ese tiempo que hemos vivido a la luz, mis hermanos, de los filipenses, es que esa iglesia ha pasado un tiempo de otoño e invierno con lo que es precisamente el sustento. ¿Es eso una falta de cuidado de parte de la congregación? Ni mucho menos. Yo sé que se estaba solícito de hacerlo, pero no se tenía continuamente la oportunidad de ello. Pero ahora que el Señor nos permite reunirnos otra vez, es un gran gozo si esa ayuda vuelve a florecer, mis hermanos. Pero que nadie, Pablo les dice, se equivoque en ese agradecimiento. ¿Por qué? Piensen, mis hermanos, en el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez. Pablo les está diciendo a los filipenses, no agradezco vuestra ayuda porque tenga necesidad de ella. ¿Y por qué, Pablo? ¿Por qué esto es así? Porque alguien podía venir y decir, claro, Pablo está reconociendo y agradeciendo ese don. ¿Por qué? Porque el pobre hombre estaba medio desesperado porque quizá no tenía nada. Y Pablo dice, no os equivoquéis, filipenses, no lo digo porque tenga necesidad o escasez. ¿Por qué lo dice? Fíjense, no lo digo así porque Pablo ha aprendido algo en su vida. Y fíjense qué es lo que ha aprendido en el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo les está diciendo a los filipenses, agradezco vuestra ayuda, agradezco vuestro don, pero debéis saber algo, no dependo de él, porque he aprendido a contentarme en todo. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo aquí con eso de aprender a contentarse?
Fíjense, mis hermanos, antes de pasar un poco al análisis de esa frase, fíjense que los versículos 11 y 12 es la explicación de ese contentarse. Son como 3 cajas que Pablo abre aquí. En el versículo 11, la primera caja se abre. Dice, he aprendido a contentarme en cualquier situación. Abre la segunda caja y nos explica qué significa eso en el versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y después abre la tercera caja y da detalles de ese vivir humildemente y vivir en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Ahora fíjense, mis hermanos, que Pablo les está diciendo aquí que no depende del sustento financiero de esos filipenses. ¿Por qué? Porque ha aprendido a contentarse. Y fíjense los términos que utiliza Pablo. Fíjense la repetición de términos en aprender, saber, enseñar. Fíjense, miren los versículos 11 y 12. He aprendido, versículo 12, sé vivir, sé tener. Versículo 12, en todo y por todo estoy enseñado. ¿Qué es lo que significa esto, mis hermanos? Que el contentamiento en la vida de Pablo no era algo que le venía de serie. Hay cosas que uno compra un coche y le vienen ya de serie. Pues el contentamiento en el ser humano no viene de serie. En la vida del apóstol Pablo es algo que ha sido, ¿qué? Un proceso de aprendizaje. Pablo ha tenido que aprender lo que es ese contentamiento en su vida. Todo lo que es su ministerio, mis hermanos, ha sido la escuela donde Dios ha enseñado al apóstol a aprender a contentarse cualquiera que sea su situación. Y fíjense que el contentamiento cristiano, mis hermanos, es precisamente eso. Es un proceso de aprendizaje y enseñanza en nuestra vida que al final llegue a decir lo que el apóstol Pablo dijo aquí: en todo, en cualquier situación, he aprendido, estoy enseñado en este contentamiento. Pablo no está hablando de resignación aquí. Resignación es algo pasivo. Es algo que, bueno, pues oye, me tocó, pues ¿qué vamos a hacer? No, aquí es algo pasivo y activo. Él aprende y es enseñado al mismo tiempo. Ahora, fíjense, ¿qué es la idea ahora de eso de contentarme en cualquiera que sea mi situación? Fíjense, mis hermanos, que es la idea no tanto de estar satisfecho. Algo puede tener, pero no es esta exactamente la idea. La idea de contentarme en cualquier situación es la idea de que Pablo ha aprendido algo. Ha aprendido a no ser dependiente de sus circunstancias. Ha aprendido a ser independiente de sus circunstancias, independiente de su contexto, y las circunstancias no lo definen ni lo manejan. Hay un refrán o hay un dicho en español que es: yo soy yo y ¿qué? Me faltaba Paco en los cultos, porque él siempre responde, ¿ya? Dice, yo soy yo y mis circunstancias. Gracias, Paco, ¿ya? Pero fíjense, mis hermanos, que aquí Pablo no está diciendo esto. La idea de contentarse es la idea de que él no es dependiente de esas circunstancias y situaciones, sea cual sean. Las situaciones no lo definen, no lo manejan, sino lo contrario. El contentarse en cualquier situación es que Pablo ha aprendido a manejar la situación cualquiera que sea y cualquier situación en la cual se encuentre. Situación en todo extremo y amplitud de su vida. Fíjense que así lo explica Pablo en el versículo 12. Fíjense, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Fíjense que aquí Pablo menciona que en el presente él sabe vivir, sabe manejar esos dos extremos de su vida. Fíjense que menciona dos extremos: humildad o escasez en este caso y abundancia.
Son los dos extremos que pueden definir la vida de una persona. Y Pablo dice, sé vivir en esos dos extremos y sé vivir en todo lo que queda en medio. Por tanto, Pablo aquí está diciendo que él ha aprendido a manejar escasez, a manejar humildad, a manejar abundancia, a no ser definido, guiado o dependiente de esas circunstancias. Y eso para Pablo ha sido un proceso de aprendizaje. Fíjense, mis hermanos, si seguimos leyendo el versículo 12. Fíjense el énfasis, en todo y por todo. Es curioso cómo Pablo lo expresa aquí, porque en todo y por todo Pablo está mostrando la visión de a nivel singular, específicamente cualquiera que sea la situación, y a nivel general, ¿qué es lo que dice Pablo? Estoy enseñado. Y fíjense, mis hermanos, que ese verbo estoy enseñado es pasivo. ¿Qué significa esto? Que esto no es algo que el apóstol Pablo hace. No es algo que él mismo se enseña, sino que es enseñado por otro. Y mis hermanos, aquí no son las circunstancias lo que enseñan al apóstol Pablo. Las circunstancias son impersonales. Aquí hay otro que enseña al apóstol Pablo en sus situaciones de escasez y de abundancia, sea cual sea. En todo estoy enseñado. ¿Qué es ese todo? Fíjense el versículo 12. En todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre. Ha sido enseñado en las cosas básicas y esenciales de su vida. Así para tener abundancia como para padecer necesidad, es decir, teniendo o prácticamente no teniendo. Ha sido enseñado en todas esas áreas de su vida. Y ese enseñar, les he dicho que es pasivo. Pablo nos enseña. ¿Quién le enseña a Pablo a manejar esas situaciones, mis hermanos? Solo hay uno que enseña. Y ese es Dios. Dios en su gran soberanía y en su gran providencia, mis hermanos, ha permitido a Pablo pasar situaciones de abundancia, situaciones de escasez en su vida, para que eso sea la escuela del apóstol Pablo, la escuela donde el maestro es Dios. ¿Para que qué? Para que Pablo, mis hermanos, pueda aprender a no ser definido por esas situaciones, por difíciles que puedan ser. A no ser dependiente de esas situaciones, por difíciles que puedan ser, mis hermanos. Aprender a manejar esas situaciones en su vida. Por eso Pablo les puede decir a los filipenses: me gozo de que habéis revivido vuestra ayuda, me gozo de que habéis florecido, pero no dependo de ello. Porque con ello o sin ello he aprendido a cómo vivir. Dios me ha enseñado a cómo manejarlo. Y fíjense, mis hermanos, pónganse ahora primero en las sandalias de los filipenses. ¿Qué podían entender aquí los filipenses, mis hermanos? Debían entender algo. Debían entender que esa ayuda que mandaban mis hermanos a Pablo no era para hacer al apóstol dependiente de ellos. La ayuda, la ofrenda, en el ministerio, lo que sea, nunca su medio para hacer nunca a nadie dependiente del que da. Porque como veremos, es cooperación en el Evangelio de Cristo Jesús. Pero ahora pónganse en las sandalias, mis hermanos, del apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que se aprende aquí, mis hermanos? Y se aprende algo importante. Que las situaciones, es una enseñanza simple que todo el mundo podría decir, ajá, pero es que es importante. Que las situaciones, mis hermanos, de escasez y de abundancia forman parte de la vida y forman parte de la vida cristiana. Como cristianos no estamos ajenos en ningún momento a la abundancia en nuestras vidas y a momentos de escasez en nuestras vidas.
No estamos ajenos a sufrir esos extremos, mis hermanos. El Evangelio toca de pies en el suelo. Y hay momentos en la vida de escasez y hay momentos de abundancia. ¿Saben? Se lo he explicado alguna vez. Recuerdo, es que Canadá me impactó por muchas cosas. Pero mis hermanos, recuerdo momentos en Canadá, los primeros 2 años, mis hermanos, que la escasez era el pan nuestro de cada día. Y había momentos, los fines de semana, que no había el meal plan para comer en la residencia, donde no había nada, porque los estudiantes volaban ahí, iban a la nevera y se llevaban las cosas para el fin de semana. Y yo me acuerdo que me encontré una vez, mis hermanos, en lo que era en el bolsillo un loonie, es decir, lo que era $1. Y me acordé que podía comprar 2 paquetes de noodles chinos por 99 céntimos. Anda, cómo disfruté esos noodles, mis hermanos. ¿Ya? Pero fíjense que hay momentos reales de escasez. Y en la providencia de Dios hay estaciones también de abundancia. Y fíjense que lo que Pablo está diciendo aquí, frente a la realidad de esa vida, mis hermanos. El cristiano, el contentamiento cristiano implica 2 cosas. Implica el entender de que esas circunstancias en tu vida, sean cual sean, no definen quién eres tú. Porque tu definición dependerá de otro. Y el hecho de ser enseñado a no depender de esas circunstancias y manejarlas es importante, porque en esa escuela Dios le querrá mostrar a Pablo y a todos nosotros que no dependemos de esas circunstancias, porque nuestra dependencia se encuentra en otro lugar. Nuestra dependencia se encuentra en otro, y la capacidad para contentar y manejar toda situación proviene de otro. Y pregúntense esto, mis hermanos, ¿cómo Pablo podía decir: en todo y por todo he aprendido a contentarme? ¿Saben por qué Pablo podía decir eso, mis hermanos? Porque ese contentamiento, que es el aprendizaje de manejar cualquier situación en nuestra vida, es un contentamiento que es posible por el poder continuo de Cristo en nosotros. Ahí está la clave, ahí está el secreto, mis hermanos. Pablo podía decir: he aprendido a contentarme en cualquier situación, sé vivir en humildad, sé tener en abundancia, estoy enseñado en todo, en tener y en no tener. ¿Por qué? Versículo 13, ahí está la clave. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo les puede decir a los filipenses: gracias por vuestra ayuda, pero no soy dependiente de ella. ¿Por qué? Porque dependo de otro. Dependo de aquel que continuamente fortalece mi vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dependo de esa ayuda, aunque gracias les dice Pablo, porque depende del poder de Cristo en él. Y esa es la clave, mis hermanos. Y es importante que Pablo dijese eso. ¿Saben por qué? Porque si Pablo no dice eso, hubiese quedado como un estoico de su tiempo. No Stoichkov, ese era otro, ¿ya? Ese era jugador del Barça. Como un estoico, ¿ya? ¿Y quién eran los estoicos, mis hermanos? Los estoicos eran aquellos que básicamente lo que consideraban el contentamiento como una virtud del ser humano. El contentamiento lo consideraban como que es aquella virtud en el ser humano que es capaz de ser independiente de todo y de todos, y que solamente depende de uno mismo para salir adelante. Fíjense lo que era en cierta manera la doctrina estoica. Decía: un hombre debería ser suficiente en sí mismo para todas las cosas y ser capaz, con el poder y capacidad que hay en él, ser suficiente y resistir toda circunstancia. ¿Qué es lo que los estoicos decían?
No decían yo soy yo y mis circunstancias, decían yo soy yo, conmigo y conmigo mismo. Es decir, yo tengo el poder. Suena a los Masters del Universo, pero yo tengo el poder. Yo soy capaz de hacer esto. Yo dependo no de nada ni de nadie, sino de mí mismo para salir adelante en todo, mis hermanos. ¿Y saben qué? Ese lenguaje no está tan alejado de muchas cosas hoy en día. Porque ¿saben los estoicos dónde los encontramos hoy en día, mis hermanos? Los podemos encontrar, por ejemplo, en aquellos oradores motivacionales que lo que están diciendo es que tú puedes. Los recursos están en ti. Tú puedes salir adelante por ti mismo. Y eso se lo están diciendo a un ser humano totalmente caído desde Génesis 3. Tú puedes hacerlo por ti mismo. Y mis hermanos, tristemente ese mambo jambo estoico posmodernista se viste muchas veces de que con lenguaje evangélico y se infiltra en el mensaje de las iglesias diciéndole, tú puedes, nosotros podemos, los recursos están en ti. Ese lenguaje de Pablo no va por ahí. Tampoco va por la idea de todo lo que son las filosofías orientales, como por ejemplo el budismo. ¿Qué es lo que dice el budismo? Que para estar bien tienes que aislarte de ¿qué? El sufrimiento se encuentra en los placeres de este mundo y por lo tanto tienes que ser independiente de todo esto. Nada tiene que ver con ese tipo de filosofías orientales, nada tiene que ver, mis hermanos, con ese tipo de motivación personal. Pablo dice, he aprendido a contentarme. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjense, mis hermanos, que la capacidad de Pablo, esa independencia de las circunstancias, era porque dependía de Cristo. Pablo no hablaba de ser autosuficiente, hablaba de ser Cristo dependiente. Y fíjense cómo lo deja muy claro Pablo. Fíjense el versículo 3, ahora podemos analizar un poco esa frase de Pablo. Fíjense el versículo 13. Fíjense cómo empieza Pablo. Todo. Y esa pequeña palabra es importante. ¿Saben por qué? Porque recoge lo dicho en el versículo 12. Recoge esa expresión en el versículo 12 de en todo y por todo. Esas dos palabras las vemos juntas en el versículo 13. En todo y por todo Pablo hablaba de cualquier circunstancia singular y específica y de cualquier circunstancia a nivel general. Y ahora va al versículo 13 y dice, todo, ya sea de manera específica, singular y general, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora bien, literalmente Pablo aquí está diciendo lo siguiente, en todo tengo la fortaleza por aquel que continuamente me fortalece. Pablo no menciona el nombre de Cristo aquí. Y no hace falta que lo mencione porque es obvio. Aquel que está en Pablo, continuamente obrando su poder en él para fortalecerlo, es Cristo mismo. Fíjense que Pablo está diciendo en toda situación, por mi unión, por esa unión en Cristo Jesús, por esa unión con el Mesías, con el Hijo de Dios, Él es el que continuamente me capacita y me fortalece para aprender y contentarme cualquiera que sea mi situación. Y piensen, mis hermanos, piensen ahora cómo Pablo ha descrito a Cristo en la carta a los Filipenses. Lo ha descrito en ese glorioso himno del capítulo 2, cuando el Hijo eterno de Dios se encarnó y fue el que vivió en la mayor humildad y escasez en este mundo como forma de esclavo mismo, pero fue aquel que fue exaltado a la diestra de la majestad, exaltado a lo sumo, mis hermanos, y desde esa exaltación Cristo reina. Cristo tiene poder, Cristo ejerce autoridad como Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo ha descrito, mis hermanos, Pablo como el Salvador que esperamos que venga ¿de dónde? Dijo Pablo, que venga del cielo.
Y cuando el Salvador Jesucristo que esperamos venga del cielo, ¿qué es lo que hará? Ha dicho Pablo, mis hermanos. Él transformará con su poder y autoridad nuestro cuerpo de humillación, nuestro cuerpo de debilidad, lo transformará a la imagen de su glorioso cuerpo con ese poder del Cristo resucitado. Ese Cristo y no otro, ese que reina con poder y autoridad, ese que volverá y transformará a los suyos, ese que tiene poder por encima de todas las cosas, este Cristo y ese poder que hace las cosas nuevas es el que continuamente capacita al apóstol Pablo. Mis hermanos, glorioso poder, glorioso Salvador y gloriosa unión que tenemos en Cristo Jesús. Y esa realidad de Pablo, por su unión con Cristo, ¿saben qué? Es la realidad, mis hermanos, de todo creyente. Porque si no se está unido a Cristo, no se es creyente en absoluto. Por tanto, es la realidad de todo creyente que está unido a Cristo Jesús. Y esa expresión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, suele aplicarse de manera general a cualquier situación. Pero fíjense el contexto inmediato, hermanos. El contexto inmediato son situaciones de abundancia y en situaciones de escasez. En situaciones donde puede haber lo básico o en situaciones donde no puede haber lo básico. Ahí es que esta expresión se aplica sobre todo en esos momentos. En esos momentos es cuando uno ha de darse cuenta de algo en ese aprendizaje, mis hermanos. Porque no se olviden de que para Pablo fue un aprendizaje. ¿Y qué aprendió Pablo? ¿Cuál fue el secreto que aprendió Pablo? El secreto que aprendió Pablo es que su definición de quién es él depende de su unión en Cristo Jesús y no en las circunstancias. Y lo que prima en cualquier situación es la dependencia de Cristo en todo momento. Por eso, mis hermanos, aquí es importante eso de contentarme, como no depender de las circunstancias, porque hay algo esencial. Debes saber que quién eres tú, tu identidad, no se encuentra en las circunstancias que vives. Esas circunstancias serán reales, difíciles en alguna ocasión, fáciles en otra, de abundancia o de escasez. Pero esas circunstancias no definen quién somos. ¿Sabes por qué? Porque quién somos se encuentra en nuestra unión, en nuestro Salvador. Él es quien nos da la identidad. Él es quien nos da lo que somos. Somos lo que somos en Cristo Jesús por la gracia de Dios. Pero mis hermanos, también ese proceso de aprendizaje en esas situaciones nos ayuda a entender, a depender de Cristo. Fíjense que ese mal llamado evangelio de la prosperidad, que dice que todo va a ir bien, que vas a ser prosperado en todo, eso no tiene nada que ver con el evangelio bíblico, mis hermanos. La necesidad y la abundancia, como hemos dicho, va a ser una realidad en nuestras vidas. Pero es en ese proceso que el gozo está en entender que aquí todo uno lo puede manejarlo y no depender de esas circunstancias porque depende primeramente y únicamente de Cristo. Y ¿saben? Eso no es un consuelo, como diría el mundo, para tontos. ¿Saben por qué? Porque aquel que continuamente nos fortalece, mis hermanos, es Cristo Jesús quien murió, pero quien resucitó. Aquel que continuamente nos fortalece es aquel que está vivo y reina con poder y autoridad. Y ese poder y autoridad es lo que nos enseña diariamente a contentarnos, sea cual sea nuestra situación. Por tanto, mis hermanos, no somos estoicos. Somos aquellos que entendemos que nuestra fortaleza, nuestra capacidad se encuentra en Cristo, quien diariamente obra en nosotros. Y en esa escuela de la vida, Dios va perfeccionando la buena obra que Él empezó hasta el día de Cristo. Por tanto, mis hermanos, sea cual sea la situación que estés pasando, entiende
que Cristo es aquel que en todo te fortalece. Ahora bien, aquí entonces podría llegar algún filipense y decir, oye, esto es buenísimo, Pablo, porque ya no te ayudamos más. Si has aprendido a contentarte en todo, pues apáñatelas tú solo. Y Pablo dice, miren el versículo 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. El hecho de que uno ha aprendido a manejar porque el poder de Cristo lo fortalece continuamente no implica que uno no tenga que reconocer la ayuda, y tampoco, mis hermanos, no implica la falta de responsabilidad de ayudar en ese ministerio del Evangelio, porque es responsabilidad y privilegio. Por tanto, fíjense que esto es lo primero que Pablo les quiere mostrar a los filipenses y a esa carta que llega a nosotros, que ese contentamiento no es dependiente de ese sustento. ¿Por qué? Porque el contentamiento consiste en aprender a manejar toda situación. ¿Por qué? Porque depende del poder continuo en el creyente que lo posibilita y capacita para ello. Pero el segundo punto, fíjense mis hermanos, que es que el contentamiento nunca debería buscar o desear el don en sí mismo, el don de ese sustento en sí mismo. ¿Y cómo se lo explica Pablo a los filipenses esto? Fíjense que lo explicará con dos imágenes, una imagen financiera y una imagen de culto de adoración. Fíjense la imagen financiera. Pablo dirá que ese contentamiento debe buscar no el don en sí mismo, sino el fruto en aquellos que dan. Y fíjense que esto lo vemos a partir del versículo 15 en adelante. Fíjense del 15 al 17. Pablo les vuelve a recordar a los filipenses su ayuda. Y hay una serie de términos importantes, mis hermanos, aquí, que no podemos perder de vista. Y un término es el término participar. Fíjense los versículos 14 y 15. Y sabéis también vosotros, a partir del 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo. Ese término es importante, ¿saben por qué? Porque proviene del término comunión, del mismo término que Pablo ha utilizado en el capítulo 1, versículo 5, cuando Pablo les ha dicho, por vuestra comunión, podría traducirse participación en el Evangelio. Por tanto, esto es muy importante, porque Pablo entiende, mis hermanos, la ayuda, la ofrenda que los filipenses le dieron. Pablo la entiende primeramente como ¿qué? La entienden primeramente como la comunión, la cooperación activa, no con él, sino con la proclamación del Evangelio, con la defensa, con la confirmación, con el anuncio del Evangelio de Cristo Jesús. Y fíjense que esto lo vemos tanto al inicio de la carta como al final. Cuando los filipenses participaron en las tribulaciones de Pablo, participaron en el Evangelio, participaron en esa defensa, confirmación, progreso del Evangelio. Mis hermanos, así es como debería entenderse cualquier tipo de ofrenda que es dada. Evidentemente la ofrenda es una ayuda para el ministro de Cristo, para la iglesia, para su vida, pero sobre todo, ¿para qué es? Es para el progreso, el avance, la defensa y la confirmación del Evangelio del Reino. Y fíjense que aquí Pablo se lo está diciendo. Pero esa ofrenda, esa ayuda, para Pablo es dos cosas más. ¿Saben? Primeramente para Pablo, esa ofrenda, esa ayuda, ¿saben lo que era, mis hermanos? Era el reflejo de la íntima y profunda relación que existía entre Pablo y esa iglesia. Era la íntima relación de amor y amistad que había entre ellos. ¿Y cómo lo sabemos esto? Lo sabemos en el lenguaje financiero que utiliza Pablo. Les he dicho que aquí utiliza una imagen financiera. Y fíjense el lenguaje financiero. Lo hemos mencionado antes, pero lo recuperamos. Fíjense el versículo 15 al final, cuando dice, en razón de dar y recibir. Ahí está el lenguaje financiero. Y en el versículo 17,
cuando dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ahí está el lenguaje financiero. Y fíjense que esto es importante. Pablo utiliza términos financieros, comerciales, de una transacción comercial. Y uno diría aquí, bueno, oye, Pablo es un poco mundano en utilizar esos términos, ¿no? No puede usarse esos términos para hablar de una cosa como esa ayuda que los filipenses le hicieron. Pero es que Pablo sabe lo que está haciendo. Y es que debemos situarnos en la cultura de aquel tiempo, mis hermanos. Para nosotros las transacciones es algo frío, algo que no tiene empatía ninguna. Haces una transferencia vía internet y ¿qué te sale? Bueno, te sale un mensaje con globos y serpentinas que te dice muchas gracias por haber realizado tu transferencia. Estamos totalmente contentos de que lo hayas hecho y gozosos. ¿A cuántos les ha salido un mensaje así después de haber hecho una transferencia? Gracias, porque ninguno levantó la mano. Simplemente dicen, su operación ha sido realizada. Y si hay en algunos un gracias, pues mejor. Pero fíjense que es algo frío lo que son esas transacciones. Pero hay algo que debemos entender. Ahí, en esa cultura de aquel tiempo, ese lenguaje comercial de dar y recibir del versículo 15, era un lenguaje que se utilizaba también para exponer los aspectos positivos que había en una relación de amistad. Por lo tanto, cuando Pablo aquí les está diciendo, ninguna iglesia, sino solamente vosotros, filipenses, participasteis en el dar y recibir conmigo, mis hermanos, Pablo no solamente les está diciendo que hicieron una mera transacción comercial con él en esa ayuda. Pablo les está mostrando que esa ayuda fue el reflejo de algo mucho más profundo. Fue el reflejo de una relación íntima, profunda, emotiva, de amor y amistad que esa iglesia tenía con el apóstol y con ese ministerio del Evangelio. Esa ofrenda representaba ese vínculo íntimo entre el que ayudaba y el que recibía. Y esto, mis hermanos, es como debe entenderse aquí precisamente esa ayuda y esa ofrenda. ¿Saben qué? Una de las cosas que muchas veces se observa en las iglesias, cuando se rompe el vínculo y la relación, ¿saben qué es lo primero que sufre? La ofrenda. ¿Y saben lo segundo que sufre? La asistencia. ¿Por qué? Porque hay un vínculo que se ha roto. Y Pablo aquí, mis hermanos, les está diciendo que esa ayuda es precisamente que la muestra de ese vínculo de amor, de amistad, de cuidado, de preocupación que los filipenses tuvieron con Pablo, no una vez, sino varias veces. Fíjense en el versículo 16, mis hermanos. No una vez, sino varias veces. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Fíjense, mis hermanos, que Pablo está exponiendo que ese vínculo estuvo una y otra vez. Ahora bien, aquí viene la corrección, mis hermanos. Aquel que ha aprendido a contentarse en todo, porque todo lo puede en Cristo que le fortalece. Fíjense, hermanos, que ahora ese contentamiento les va a decir, no busco esto en vosotros, sino algo mayor. Fíjense el versículo 17. No es que busque dádivas, sino ¿qué es lo que busca Pablo? Sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Mis hermanos, y esto es algo precioso lo que Pablo les está diciendo. Pablo les dice, gracias por vuestra ayuda. Gracias porque esa ayuda fue, mis hermanos, lo que es la expresión de vuestro cuidado y amor y relación íntima conmigo. Pero que nadie se equivoque. Yo que he aprendido a contentarme en todo, no busco esa dádiva o ese don de vosotros primeramente. Busco algo mucho mayor. ¿Y qué es lo que busca Pablo? No busca ese don,
no busca ni tan siquiera cómo ese don puede repercutir en su vida, busca el beneficio de los filipenses, busca el bienestar de los filipenses, busca que eso redunde en una cuenta inmensa para los filipenses. Busco que haya fruto en vuestra cuenta, filipenses. Y la cuestión es, ¿cuál es ese fruto? Saben, Pablo ya ha utilizado la palabra fruto con anterioridad. Y lo ha hecho en el capítulo 1. Vayan al capítulo 1, mis hermanos. Y fíjense lo que dice ahí en el capítulo 1, versículo 11. Vamos a leer del 10 para que se entienda. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Fíjense que ahí en el capítulo 1 Pablo les está diciendo, oro para que abundéis en lo que es lo mejor. ¿Para que qué? Para que al final, en el día de Cristo, cuando Cristo vuelva, estéis llenos de fruto de justicia en Cristo Jesús para la alabanza y la gloria de Dios. Y eso es lo que Pablo está buscando, mis hermanos. Lo que es esa ayuda de los filipenses no solamente fue la expresión de su relación íntima y de amor con Pablo. Mis hermanos, esa ofrenda era algo más. En los filipenses era la expresión, ¿saben de qué? La expresión de esa buena obra que Dios había empezado en ellos, mis hermanos. Y porque Dios empezó esa buena obra, esa ayuda era la expresión. La ayuda, la ofrenda nunca debería ser la expresión de obligación, la expresión de compulsión, pero sí siempre la expresión de esa buena obra empezada en todo creyente. Y Pablo dice, lo que busco con esa ayuda no es tanto lo que me dais y lo que me ayudáis, sino que viendo vuestra ayuda, lo que busco es que eso redunde en ¿qué? En una cuenta de intereses inmensos, en el presente, en vuestra vida espiritual, pero sobre todo cuando Cristo llegue, mis hermanos. Que eso sea el reflejo de esa salvación que ha empezado en vosotros, de esa obra que Dios empezó en vosotros y que sigue creciendo y dando intereses hasta el día de Cristo Jesús. Y saben, esto es precioso, mis hermanos. Esto es precioso. Porque tristemente hay aquellos que buscan más las nóminas, como he dicho, de los feligreses que no el bien de los mismos. Y mis hermanos, esto no sirve para nada. Lo que se busca es que la cuenta de intereses divinos de ese banco celestial crezca y aumente, mis hermanos, perfeccionando esa obra que Dios ha empezado hasta que Cristo venga. Pablo tiene una visión de esa ayuda totalmente pastoral. Pablo dice, lo que me importáis sois vosotros. Y saben que, mis hermanos, si tenemos que hacer algo práctico de esto que Pablo está diciendo a los filipenses, mis hermanos, tengo que decirle algo como congregación a los que están aquí y a los que están allí y más allá. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Que en todo este tiempo que hemos pasado, sus ayudas, aunque ha podido haber momentos de otoño, sus ayudas, sus ofrendas para el ministerio de la iglesia que la han sustentado, mis hermanos, es la gozosa muestra de ¿qué? De su relación íntima, de amor y de cuidado con esta pequeña congregación de la cual forman parte. Y lo que no se busca es esto, sino que esto es la evidencia de algo mucho más glorioso. De buscar, mis hermanos, que sus cuentas celestiales, mis hermanos, son unas cuentas con intereses para el día que Cristo venga. ¿Por qué? Alguno dirá, bueno, esto es salvación por obras. No, mis hermanos, porque esa ofrenda es el reflejo de esa buena obra que Dios ya ha empezado y que sigue creciendo hasta el día de Cristo Jesús.
Porque, mis hermanos, ese contentamiento que debe buscar, no el don, sino el fruto en aquellos que dan. Por último, es un contentamiento que debe abundar en el Dios que suple conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Fíjense cómo acaba Pablo, mis hermanos. Fíjense ahora lo que les dice a los filipenses en el versículo 18 y 19. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Fíjense que ahora aquí está la segunda imagen, la imagen de culto, de adoración. Fíjense que la ofrenda, Pablo dice, la he recibido y estoy lleno, por lo tanto le sirve algo para Pablo. Pero fíjense que la define como ¿qué? Como olor fragante. Y eso viene del Antiguo Testamento. Se utiliza con el sacrificio de Noé, se utiliza con la complacencia y aceptación de Dios a los sacrificios levíticos. Por tanto, Pablo está diciendo que esa ofrenda que dieron era básicamente ese olor fragante, ese sacrificio dado a Dios, un sacrificio de adoración. Fíjense que es como lo pone Pablo, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es decir, es parte de esa adoración a Dios. Pero lo que me interesa es el versículo 19. Fíjense cómo acaba Pablo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que les está diciendo Pablo aquí? Pablo les está diciendo, gracias por haber dado, no dependo de ello, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, gracias por vuestra ayuda, pero no busco esto, busco el interés que pueda haber en vosotros, cómo abunda esto en vosotros y en vuestra vida. Dice, y debéis saber una cosa, que al final, mi Dios, dice Pablo, suplirá todo lo que os falta. Y hermanos, Pablo está mostrando una verdad bíblica, que Dios, ¿qué? Dios provee, Dios suple, Dios sustenta. Y uno aquí puede pensar, se le pueden poner los pelos de punta y decir, uy, 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 a ver dónde va esto, porque ya se mete por ahí lo que es el evangelio de la prosperidad, de que doy 2 y me devuelven ¿cuánto? Dios me devuelve 4, doy 4 y Dios me devuelve 8. No va por ahí el asunto. Fíjense, mis hermanos, lo que dice Pablo, Dios suplirá todo lo que os falta conforme a ¿qué? ¿Conforme a lo que dais? ¿Conforme a lo que pedís? No, conforme a sus riquezas en gloria. El patrón con el que Dios suple y sustenta son sus riquezas, sus gloriosas riquezas, mis hermanos. Y cuando esa ayuda es dada para el progreso, defensa y confirmación del Evangelio, las riquezas de Dios están al máximo para que esa ayuda se dé, para que la proclamación de Cristo siga adelante, mis hermanos. Es conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. En ningún otro. Y piensen, mis hermanos, en el Evangelio. Piensen en el Evangelio de Cristo Jesús. Piensen cómo Dios suplió con sus gloriosas riquezas en Cristo aquellos que éramos pecadores. Nos suplió perdón y reconciliación en Cristo Jesús. Aquellos muertos en delitos y pecados, suplió vida eterna según sus riquezas en Cristo Jesús. Aquellos que nada teníamos y éramos pobres, nos enriqueció en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En Cristo, mis hermanos, ha suplido para aquellos que nada teníamos una eternidad eterna al lado de nuestro Señor y de nuestro Redentor. Pues aquel que ha suplido lo que todo el mundo podía pensar que era insuplible, mis hermanos, suplirá según sus riquezas aquello que os falte. Y saben que, mis hermanos, el Evangelio de la prosperidad ha dañado mucho en 2 aspectos. Uno, en el aspecto de decir cosas que el Evangelio no es. Que Dios te va a proveer 2 cuando das 1 o 4 cuando das 2. Eso el Evangelio no lo es en ningún momento. Dios suple como quiere y cuando quiere según sus riquezas. Pero ha dañado también hasta el punto de que cuando se dice que Dios provee y suple, no se puede decir esto. No, sí se puede decir. Porque Dios es un Dios que provee.
Dios es el Dios que provee para su pueblo. Dios es el Dios que provee para sus hijos. Dios es nuestro Padre Celestial que sabe de lo que tenemos necesidad antes de que lo pidamos a Él. Y Dios provee, mis hermanos. ¿Y saben qué, hermanos? En tu vida, Dios va a proveer conforme a sus riquezas. Y sea cual sea la situación, el poder de Cristo obra en ti. Dios va a proveer para nuestra iglesia. Y no podemos olvidarlos que lo ha hecho y va a seguir haciéndolo para que esta iglesia, mis hermanos, proclame a Cristo Jesús. Porque fíjense que al final ese es el tema. Fíjense cómo acaba Pablo con los saludos finales. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Pero miren el 22. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Mis hermanos, los filipenses tenían ese terrible temor. ¿Qué había pasado con Pablo en Roma? Le habían cortado la cabeza, había llegado la ofrenda, nuestra ayuda. ¿Qué pasaba con esto? Y Pablo dice, no os preocupéis. Todo esto ha funcionado para que ahora, en la capital del Imperio Romano, en la casa de César, el Evangelio haya hecho intrusión e incluso haya hermanos en Cristo que os saludan. No habéis perdido el tiempo en esto. Y mis hermanos, si tuviésemos que acabar, y vamos a acabar, lo que es esa carta a los filipenses, para nuestra iglesia, para nuestras vidas, hay algo que tiene que quedar grabado, mis hermanos. Es esas palabras de Pablo que les dijo, solamente que os comportéis digno del Evangelio de Cristo Jesús. Para que os sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Mis hermanos, que esta carta nos sirva, sea cual sea nuestra situación personal y como iglesia. Mis hermanos, que estemos unidos en lo mayor que es la proclamación del Evangelio. Que seamos de un mismo sentir en Cristo Jesús. Para que sea quien sea que esté aquí delante, mis hermanos. Para que sea quien sea aquel que esté sentado en los bancos, se pueda oír de los santos de piedra de ayuda que están firmes y unánimes combatiendo por el Evangelio de Cristo Jesús. Y esperando aquel que algún día transformará nuestros cuerpos de humildad en cuerpos semejantes a su glorioso cuerpo de resurrección. Así que para ello, mis hermanos, nos queda algo. El versículo 23. Para que esto sea así, se necesita que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, gracias queremos darte, Señor, porque ciertamente, Dios nuestro, es maravilloso el saber que estamos unidos a Cristo. Es maravilloso el saber, Señor, que Cristo obra en nosotros y su poder es continuo obrando en nosotros hasta el día que esa buena obra, Señor, tú la perfecciones en el día de Cristo Jesús. Gracias porque todo aquello que hacemos, Señor, debe ser reflejo de ese obrar del poder del Evangelio en nosotros, de esa salvación obrada en nosotros. Gracias, Señor, queremos darte y personalmente te doy, Señor, por esta congregación de Piedra de Ayuda, los que están aquí presentes y los que están en su casa. Gracias, Señor, por su cuidado, por su ayuda, por su sustento. Oh Señor, que eso redunde en fruto para su cuenta celestial, Señor. Señor, gracias te damos por quién eres tú. Ayúdanos a que personalmente y como iglesia, Señor, ayúdanos a que podamos comportarnos dignos del Evangelio de Cristo Jesús.
En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Y bien, mis hermanos y hermanas, llegando ya al final de nuestro culto, tenemos el himno final, el cual es fiel mi Padre Celestial. Y es que no podemos olvidarnos que ese Padre, que es nuestro Padre Celestial, es fiel. Es fiel todos los días de nuestra vida y ¿saben qué? Va a seguir siendo fiel toda la eternidad en nuestro Señor. Oh sí, nuestro Padre Celestial. Como hemos cantado, Señor, tú sabes bien, por ser el Dios omnisciente y por ser nuestro Padre Celestial, Señor, tú sabes bien cuando el viento y el mar braman, Señor. Cuando el viento ruge, el mar brama. Tú sabes bien cuando esto sucede en nuestras vidas, Señor. Pero gracias te damos, Señor, porque en todo ello tú nos enseñas, Señor. Nos enseñas, Señor, a que tú eres aquel que nos fortalece, aquel que nos capacita. Nos enseñas a que nuestra dependencia, Señor, no está en lo que sucede, sino en Cristo Jesús. Gracias porque Él nos asió para lo que es, Señor, la resurrección última y la vida eterna. Y en Él perseveramos y en Él permanecemos. Señor, queremos pedirte que sigas ayudándonos, Señor. Que sigas estando con nosotros, Señor. Que sigas estando con esta iglesia. Y ahora te pedimos, Padre Celestial, que tú nos bendigas y que tú nos guardes. Que tú seas aquel que haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Que tú seas aquel que alce su rostro y ponga paz en nosotros, esa paz que guarda nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. Recibe tú la gloria en el nombre de Cristo. Amén. Y bien, hermanos, mientras escuchamos el preludio, vamos a meditar en lo que el Señor ha hecho en el día de hoy.